Hola a todos, bienvenidos a esta primera sesión de nuestra clase de toma de decisiones administrativas y financieras. Como saben, en esta primera sesión, este primer fin de semana, ha sido en línea. Entonces voy a iniciar con una presentación para los que no estuvieron en la sesión el viernes anterior. Y pues les dejo ahí mi liga de LinkedIn para los que gusten ver un poquito más sobre mis actividades. Solo les resumo que tengo 32 años de actividades profesionales, 28 académicas. Estuve trabajando en Citi y en Banorte durante 22 años. Tengo 10 años trabajando en forma independiente en una consultoría financiera de mi propiedad, y lo que hago básicamente es evaluación de empresas, análisis financiero, evaluación de proyectos de inversión, junto con financiamiento, un poco empresarial, corporativo, algunas operaciones similares a fibras, fideicomisos de garantías inmobiliarias con el financiamiento, y en general algunas situaciones que tengan que ver con finanzas. He dado algunas asesorías en juzgados cuando demandan a bancos o a financieras y se requiere un análisis de la evaluación de la inversión o los intereses que hay que cobrar o pagar. Y eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. He trabajado y trabajo con algunas de estas instituciones: Bancaol, Banregio, Mifel, Santander, Afirme, Bajío, por más en estas fechas, Bansi el año pasado, Banorte, y con algunos intermediarios financieros no bancarios como Academia Capital, Ágil aquí en Toluca, MTP, con mi fin también, Nexarren, Dinex, Tangelo, Engen, Nick, Dolphin, Liquid Capital y algunas otras, dependiendo por supuesto de los montos, las características de las empresas y también de los financiadores en cuanto a tiempo de respuesta, tasas y otros factores. Durante este tiempo he atendido a más de 200 empresas. Algunas de ellas las tienen en la pantalla: la Moderna, Chevy, Simsa, que se fusionó con FEMSA, Deal Corporation, Gas Monarch, Katsugi, Grupo AXA, Rayovac, Global Advanced Technology, Alpla, Heller, Industrial, etcétera. Muchas de ellas, y de todas ellas pues puede aprender un poco de lo que hacen, algunos tips, algunas estrategias, incluso de mercado financieras. Y pues esto es lo que me gusta a veces transmitir en las clases que doy. He dado clases en varias escuelas, una de las más grandes de México, en Tec de Monterrey, obviamente Tec Milenio, y algunas otras escuelas aquí en el estado, fuera del estado. Hoy vamos a ver los módulos y temas que serán parte de nuestra clase. Tenemos dos módulos, cada uno con 4 temas. El primer módulo tendrá que ver con la administración financiera y sus principales herramientas de evaluación. Y los 4 temas de este módulo son la introducción a la administración y dirección financiera, riesgo de rendimiento, presupuesto de capital, evaluación de bonos y acciones, y el segundo módulo es la administración financiera dentro del proceso de toma de decisiones, donde veremos costo de capital, flujo de efectivo, estructura de capital y el EVA o valor económico agregado. Muchos de ellos están ligados, y al final, por ejemplo, la parte de flujo de efectivo, estructura de capital, costo de capital y presupuesto de capital, y un poco de riesgo y rendimiento, nos lleva al trabajo final, que es un proyecto de inversión. En nuestro primer tema vamos a ver la introducción a la administración y la dirección financiera.
Y como introducción, veremos que a principios del siglo anterior, cuando la administración financiera surge como un campo de estudio ya independiente, pues anteriormente se le daba mayor importancia a los aspectos legales o jurídicos, por ejemplo, de las fusiones, a la formación de nuevas empresas y a los tipos de valores que en ese entonces se podían emitir para obtener fondos. En esos años también, a principios del siglo, empiezan a haber algunos estudiosos de las finanzas, por ejemplo, Dow y Jones, en- que empezaron a analizar estadísticamente el comportamiento de la bolsa de Nueva York para después crear la teoría de, de Dow y otros modelos que fueron creándose como las razones financieras, el modelo DuPont incluso que fue primero que las razones financieras, para analizar precisamente este campo de la administración financiera o de las finanzas. Ya en los años 70 surge un movimiento hacia un análisis más teórico y el foco de atención cambia hacia decisiones relacionadas con qué activos se deben de adquirir y cómo financiarlos. Esto con la idea de maximizar el valor de la empresa. ¿Cómo se maximiza? Bueno, haciendo los activos más eficientes y los pasivos más baratos. De esa forma hay una combinación de activos eficientes y financiamiento barato y eso hace que el valor de la empresa se maximice. ¿Cómo tengo los activos eficientes? Bueno, por ejemplo, cuando tengo una planta que opera 3 turnos en lugar de tener 3 plantas, claro que no es muy lógico, pero a veces sucede. O algunas escuelas, por ejemplo, que tienen 2 turnos, el matutino y el vespertino, son mucho más eficientes, claro, que los que solo tienen el turno matutino, por ejemplo. Y en los pasivos decía, bueno, tratar de conseguir el financiamiento con la menor tasa posible o con lo que diríamos el CAT más bajo o la TIR más baja en términos de costo, no de inversión. Muy bien, el enfoque sobre la evaluación continuó a lo largo de la década de los 80. Sin embargo, posteriormente este análisis se amplió para incluir los siguientes puntos: la inflación y sus efectos sobre las decisiones de los negocios. Fueron años inflacionarios, los 80, incluso el crack del 87 en la bolsa, pero pues hay que tomar en cuenta que la inflación tiene dos vertientes, como muchas cosas en la vida, una positiva y una negativa. La positiva para quien toma un financiamiento es que lo que termina pagando en términos de poder adquisitivo o de valor de dinero en el tiempo es mucho menor, y por el otro lado, pues, que tiene una inversión, el poder adquisitivo de su dinero se va desgastando. Por lo tanto, tenemos que ver de qué lado estamos respecto de la inflación. Hoy hay tasas, por decir, de financiamientos hipotecarios al 8%, 9%, con inflaciones del 8%, básicamente es la misma tasa la de inflación que la de el financiamiento, y eso podría convenir en términos de inversión, por ejemplo, para adquirir una casa, rentarla, cobrar un poco más de la inflación y pagar con eso el propio financiamiento, ¿no? Y a nivel empresarial, pues también podríamos hablar de conseguir financiamientos a tasas más bajas, teniendo a favor el efecto de la inflación para la parte de los pasivos. Segundo punto es la desregulación de las instituciones financieras y la tendencia que esto genera hacia la constitución de nuevas empresas de servicios financieros de gran tamaño y ampliamente diversificadas, como es el caso de lo que aquí en México serían las UFOMS, que en Estados Unidos son los llamados Bank No Bank, donde las estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, hablan de que un 40% del financiamiento es a través de este tipo
de intermediarios financieros no bancarios. Y en México, aunque no es tan alto, sí hay algunos intermediarios financieros no bancarios de gran tamaño. Algunos han tenido algunos problemas, también los bancos los tienen, pero sí hay algunos de tamaño importante como Infin, como Arrendamix, como Casanova, algunos intermediarios muy grandes que incluso llegan a ser más grandes que algunos bancos. Tercero, el incremento significativo del empleo de computadoras, tanto para el análisis como para transferencia electrónica de información. Hubo una explosión, como por supuesto que saben, que se dio en estos últimos años y a través de la tecnología podemos transferir información en forma inmediata, cosa que no se podía hacer antes, y eso ha beneficiado mucho en el cuarto punto el incremento de los mercados globales y los negocios, de tal manera que hoy podemos hacer inversiones en otros países desde México, por ejemplo, a través del sistema del SIC en las bolsas, tanto mexicana como en Viva, el Sistema Internacional de Cotizaciones, y podemos acceder a mercados globales por la ayuda de las computadoras. De otra forma no lo pudiéramos haber hecho también. Este incremento en el uso de la tecnología nos ha permitido, ligado a los mercados financieros, poder hacer operaciones con cantidades que en otras épocas no hubiéramos podido ni siquiera pensarlo. Por ejemplo, hoy podemos hacer operaciones en Grupo Bursátil Mexicano, Vector, Cuspid o alguna otra, pues desde 50,000 pesos en Grupo Bursátil. Hay veces que está como de oferta y con menos, pero en Cuspid desde 1,000 y en CETES directo desde 100 pesos. No es muy conveniente por el costo del SPAY, pero digamos 500 o 1,000 pesos es muy factible, cosa que, no, insisto, no podíamos pensarla hace ya algunas décadas atrás. Quinto, la innovación de productos financieros ofrecidos a los inversionistas está ligado con el incremento de los mercados globales y el uso de la tecnología. Y hoy por hoy tenemos una serie de productos y de empresas tecnológicas que han venido a fortalecer los mercados financieros. Son, como saben, las llamadas fintech, y pues hay muchas operaciones con estas empresas, muchos productos, yo diría quizá no nuevos como tal, muchos de ellos, pero sí con una aportación tecnológica muy importante. Por ejemplo, el crowdfunding, que es prácticamente lo mismo que entrar a bolsa con bonos, nada más que los precios son totalmente diferentes. Un financiamiento con bonos es un financiamiento masivo, como es el crowdfunding, que la palabra no lo indica, pero bueno, a través de la tecnología todo esto ha sido mucho más fácil. Otros productos como CFDs o contratos por diferencia, o contract for difference, que son muy comunes hoy en día, y las propias criptomonedas que han tenido descalabros muy importantes, pero que bueno, en su momento han sido productos innovadores. Y por último, en los años 90, la administración fue fuertemente influida por aceleradas innovaciones tecnológicas, que es algo de lo que estoy comentando, y por una desregulación y globalización de las empresas y los mercados financieros. Todo esto ligado en estos 6 puntos. Lo más fácil de transferir es el dinero cuando es legal, a veces hasta cuando es ilegal. Es muy rápido hacerlo por esa desregulación y por la globalización de las empresas y los mercados financieros. ¿Qué veremos en todo este curso? Bueno, en el curso y en el tema en particular podremos ver que la meta de las empresas que no son lucrativas es tomar decisiones para incrementar el valor de las acciones y obviamente el valor del patrimonio de sus inversionistas.
Y también veremos que existen posibilidades en las empresas corporativas de que surjan conflictos entre los accionistas y la administración llamados problemas de agencia. Claro que también en las empresas no corporativas puede existir estos problemas. Digamos que la diferencia entre una empresa corporativa y una no corporativa es el acceso que tiene la corporativa a financiamientos corporativos precisamente, pero hay empresas de gran tamaño como Alpla que podrían estar sin problema en una bolsa de valores, pero que por decisiones del dueño no quieren estar, o como la Moderna que salió de la bolsa, o como Lala que están saliendo también de bolsa, que son muy grandes, podríamos llamarles corporativas, pero que financieramente lo que se llama corporativo y no corporativo es el acceso que hay a los mercados financieros. Y entonces a lo largo del curso se analizarán muchas decisiones, pero siempre con la misma pregunta: ¿cómo se está afectando con la decisión administrativa y básicamente también con la decisión financiera? ¿Cómo se está afectando el valor de las acciones y el valor de la empresa? Pasemos al punto 1, el primer tema el tema 1, que es el punto 1.1, que es la definición y función de las finanzas y los axiomas financieros fundamentales en la empresa. Primero, diremos que las finanzas son el estudio de los recursos financieros a través de las decisiones de inversión y financiamiento. Diría yo que básicamente hay dos actividades que hacer en una empresa: la decisión de los activos de inversión y la decisión de cómo financiarlos. Básicamente es lo que tenemos que hacer, porque toda la inversión, que es lo que llaman activo, en finanzas llamaríamos inversión, tiene un espejo que en contabilidad dirían pasivo y capital, y que en finanzas decimos que son las fuentes de financiamiento, es decir, cómo estoy financiando ese activo. Y esta definición nos lleva a las siguientes 4 preguntas. ¿En qué activos de largo plazo se debe invertir en la empresa? Por supuesto, involucra el nivel de activos no circulantes de la empresa, en que estoy invirtiendo de largo plazo. Y aquí, pues las decisiones tienen que ver, diría yo, en dos extremos. Uno, las empresas que se concentran en una sola actividad como parte esencial de su objetivo de maximizar su valor general. Y vemos como empresas como Walmart tenían un banco, tenían un restaurante, tenían una tienda de ropa, y estaban en el extremo de las empresas que están diversificadas y que consideran que la diversificación es lo que le lleva a generar mayor valor a los accionistas, y por otro lado menor riesgo también a los accionistas y a la operación. Pero bueno, después Walmart básicamente se vuelve a concentrar con el negocio de los supermercados, y deja y vende el negocio del banco, que lo compra, me parece, en bolsa, las tiendas de ropa, que lo compra Liverpool, y en los restaurantes, que lo compra el SEA, quienes se van al extremo de concentrarse en un sector, en el caso del SEA de restaurantes, en el caso de Inbursa Financiero, y en el caso de Liverpool con la venta de ropa, perdón. Segunda pregunta: ¿de dónde se obtiene el dinero para las inversiones? Y esto es la estructura de capital, y tiene que ver con el comentario anterior que hice, en el sentido de que se deben buscar las fuentes de financiamiento más atractivas en cuanto a flexibilidad, plazos y tasas. Nuestra tercera pregunta es: ¿cómo se administra las necesidades diarias de la empresa? Es decir, el capital de trabajo. El capital de trabajo es fundamental en una empresa porque, como su nombre lo indica, es el capital con el que trabajamos
en forma diaria. Diariamente estamos necesitando ese capital de trabajo. Las empresas que tienen bien amarrado su ciclo de operación y de financiamiento, pues tendrán oportunidad de poder operar sin problema en forma diaria. Las que no, tendrán que recurrir a financiamientos, ya sea de corto o de largo plazo, para poder solventar esas necesidades de capital de trabajo, que se reflejan, como lo ven ahí en la pantalla, en tres cuentas: inventario, cuentas por cobrar y proveedores. Y eso nos da el ciclo de operación de la empresa. Sumamos las cuentas de cuenta de inventario más las cuentas por cobrar y restamos la de proveedores, y eso nos da el capital de trabajo en términos de ciclo de operación, y ya lo ligaremos con las necesidades de capital de trabajo a través de el costo de ventas, los gastos de operación, y finalmente sabremos si tenemos una necesidad de capital o no. Y cuando no tenemos esa necesidad de capital de trabajo, incluso tenemos algún exceso de capital de trabajo, es algo adecuado para las empresas. En el caso de Walmart, si hiciéramos el análisis de su capital de trabajo, a pesar de que su capital de trabajo es negativo, su ciclo de operación, que también es negativo, le permite cubrir ese capital de trabajo negativo, e incluso le sobran cantidades muy importantes, en el caso de México, que le permiten hacer inversiones en activos no circulantes con el capital de trabajo sin perder ningún beneficio en la operación de la empresa. En otras palabras, pueden hacer varios Walmart, varias bodegas, Sams o lo que sea con el capital de trabajo, y no se ve afectada su operación, a diferencia de otras empresas que, si intentaran eso, pues harían, digamos, construirían los supermercados, pero a la hora de pagar proveedores, tener inventario, ya no tendrían suficiente capital. Y la última, estas son decisiones trascendentes para las finanzas corporativas, considerando tanto el corto como el largo plazo. Entonces, esta primera cuestión, como comentaba, se refiere al presupuesto de capital. En la primera pregunta tiene que ver con el proceso de planear y administrar las inversiones de largo plazo. Hay que ver las oportunidades de inversión que generan mayor valor a la empresa y ver qué flujo de efectivo se está generando para poder acceder a ese presupuesto de capital. La segunda pregunta tiene que ver con cómo administrar el financiamiento, como ya decía yo, eh, cómo respaldar las inversiones de largo plazo, y eso le llamamos estructura de capital, que es la mezcla de financiamiento de largo plazo y capital que utiliza la empresa en sus operaciones. Y esta mezcla es la que debe ser lo más barato posible, aunque también lo menos riesgosa posible para ambas partes. Es probable que la empresa quiera, en algunos casos, también depende de la percepción del riesgo, pero en algunos quieren pura deuda, pero el que va a prestar el dinero dice: no, yo te presto el 50% de lo que necesitas, tú pon la otra parte, o te presto el 80%, pon el 20%, o te presto el 20%, pon el 80%. Y ahí es donde está la mezcla y el análisis que se debe hacer para ver cuál es la mejor estructura de capital. Y la tercera es el capital de trabajo, que ya lo comentaba, y que es muy importante contar con él para evitar interrupciones de operaciones de la empresa. En la pequeña empresa es muy común que llegue, por ejemplo, la quincena y se le diga al trabajador: ¿qué crees? Que hoy es 15, pero te pago mañana. ¿Por qué? Pues porque no hay capital de trabajo y la cobranza se da hasta el día 16 o 17. Si esa empresa tuviera capital de trabajo, por supuesto que podría hacer frente a esa operación del pago de nómina, pero cuando no es así, pues se tienen esas vicisitudes.
Los axiomas de las finanzas tienen que ver con los siguientes 6. Y antes de eso, nada más recordar, que seguramente lo saben, que un axioma es una proposición o enunciado que es tan evidente que se considera que ya no requiere demostración. Entonces vamos a ver cuáles son los axiomas financieros fundamentales. Antes de eso, desde una perspectiva financiera, los problemas del flujo de efectivo a corto plazo provienen de la falta de integración de los flujos de entrada y salida, que es algo de lo que comentaba, pero también de que sean suficientes. En esta cuestión debemos responder, como lo estaba comentando, en esos ciclos de operación, ciclos de financiamiento, qué tanto inventario y efectivo debe estar disponible, cuánto debo de vender a crédito, qué plazos puedo soportar y cómo obtener un financiamiento de corto plazo del proveedor o de algún otro financiador para poder soportar ese inventario y esas ventas a crédito. Ya que si compro a crédito o pido dinero, podré hacer ese pago en el corto plazo o estaré dándole vueltas porque no tendré la capacidad para devolver ese dinero prestado. Ahora sí entraremos en los axiomas. Es algo que no hay que demostrar. El primero es el valor del dinero en el tiempo. Este es un axioma muy importante porque básicamente todas las finanzas tienen que ver con esta situación del valor del dinero en el tiempo. Y en forma muy sencilla se dice que un peso recibido más pronto vale más que uno recibido en el futuro, porque cuanto más pronto se recibe un peso, más pronto se puede invertir y obtener un rendimiento. Veremos que finalmente ese rendimiento son equivalentes en el presente y en el futuro, y en esencia los directores de finanzas y los inversionistas deben de entender con claridad esto y su efecto en el valor de un activo. Las aplicaciones de este concepto van desde programas de pagos de préstamos hasta decisiones de adquirir nuevos equipos, y todo el concepto tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo, lo que llamamos el valor presente. De tal manera que, por ejemplo, un cliente de una escuela no quería tomar un financiamiento para crecer hasta que le pude explicar más o menos que por el valor del dinero en el tiempo, dado que el financiamiento, el dinero se mantendría con su valor nominal, es decir, si tenía que hacer pagos de 1,000 pesos, por ejemplo, durante todo el tiempo o durante toda la vida del crédito tenía que seguir pagando 1,000 pesos, hasta que le expliqué que debido precisamente a la inflación que ya comentamos, digamos que el primer año pagaba el crédito con 10 alumnos o 20 alumnos, pero el segundo año con 17, ya nada más, porque él aumentaría sus ingresos y el valor del dinero se quedaba nominal en el préstamo. Y el tercer año con 15, por ejemplo, y en el cuarto con 10, y en el último con 5 alumnos lo pagaba. Ya lo entendí un poquito mejor, que esa parte es el valor del dinero en el tiempo. Incluso en los deportes es muy común, básicamente en Estados Unidos, encontrar que algún jugador va a ganar 100 millones de dólares, pero no los gana en el momento, los gana en el tiempo, se lo van pagando en 5, 10 o hasta 20 años. Es incluso una forma de retiro de muchos jugadores, y traído a valor presente, pues ya no son 100 millones, a lo mejor son 60, que sigue siendo una cantidad muy importante, pero no son los 100 que parecieran ser en principio a valor nominal o a pesos o a dólares de hoy. Segundo axioma tiene que ver con la relación riesgo-rendimiento, y en este sentido, pues solamente habría que comentar que el axioma es que a mayor riesgo siempre habrá una solicitud de mayor rendimiento. Por ejemplo, los CETES tienen muy poco riesgo, pagan una tasa muy baja, pero comparada con otros, pero si invierto en acciones voy a tener que pedir una rentabilidad mucho más alta que CETES. Por lo tanto,
Esta mezcla de riesgo-rendimiento depende del inversionista, qué tan adverso es al riesgo y de la información que tiene. Básicamente hay tres tipos de inversionista: el conservador, que no quiere riesgo; el moderado, que mezcla riesgo y no riesgo; y el agresivo, que básicamente se va a rendimiento variable en acciones, pero que estima que puede tener rendimientos muy altos. El riesgo de una empresa es producto de la naturaleza de su operación, así como del mercado donde opera. Y aquí vamos a distinguir en los mercados dos tipos de riesgos. Primero es el riesgo diversificable, y este se puede eliminar precisamente invirtiendo en acciones de empresas de diversos giros. ¿Por qué? Pues porque si un giro sube o baja, el otro baja o sube, y compensa precisamente ese riesgo. Aquí puede haber riesgos muy puntuales de la empresa, como huelgas, nuevos productos, etcétera, y eso se mitiga con la diversificación o la llegada o partida de administradores competentes o incompetentes, pero insisto, eso se mitiga con la diversificación. Sin embargo, al tener un riesgo de mercado, este se llama sistemático eh, o sistémico, pues ese riesgo no lo podemos eliminar, porque precisamente el ser sistémico es para todo el sistema, para todo el mercado. Por ejemplo, el COVID afectó básicamente a todas las empresas, o una recesión económica mundial pues afecta a todas las empresas, y eso es difícil de mitigar, o básicamente teóricamente no puede mitigarse. Em, y hay algunas medidas que veremos, como la beta, para ver cuál es el riesgo de la acción, incluso de una cesta de acciones frente al mercado. Pero insisto, esto pues no puede ser controlado, no puede ser diversificable, simplemente hay que aceptar el riesgo del sistema, el cual puede ser muy alto o puede ser relativamente bajo, pero que afecta a todas las empresas básicamente que cotizan en las bolsas. Tercer axioma: el efectivo. En este caso, el efectivo es la parte más importante de una empresa. Tener efectivo, una cantidad suficiente de efectivo para hacer operaciones no solo de capital de trabajo, sino de otro tipo, le da a las empresas una ventaja competitiva muy importante. Em, Debemos saber cuánto efectivo se tiene, cómo se puede utilizar y cómo hacerlo lo más rentable posible. Normalmente pues, es más rentable para las empresas tener ese efectivo en otros negocios, en otras empresas, aunque hay empresas que van acumulando, digamos, una cantidad importante de efectivo para en algún momento del tiempo tomar una decisión de inversión importante y tener el efectivo suficiente para poder hacer esa inversión. Como también seguramente sabrán, en Engineer Slim cuentan sus historias y sus biografías, que gran parte de su fortuna la hizo precisamente teniendo efectivo para poder comprar empresas que estaban mal por alguna crisis, por alguna razón en particular, básicamente en las crisis de los 80s, comprarlas baratas y estar tomando riesgo, asumiendo riesgo, hacerlas crecer y generar una rentabilidad. Solo son muchos fondos de inversión también, pero lo importante es tener el efectivo, porque no es lo mismo decirle a una empresa: oye, te compro en 100 millones, pero te doy 50 ahorita y los otros 50 en acciones, y después vemos qué hacemos y demás, ¿no? A decir, incluso te doy 90 millones, pero ahorita aquí, cash. Siempre será preferible para el vendedor tomar una cantidad incluso menor, pero segura en ese momento, nuevamente tomando en cuenta también el valor del dinero en el tiempo. Por eso es muy importante
que las empresas conservan efectivo y algunas de las razones son las siguientes. Este efectivo es necesario para la operación diaria, como ya comentamos. A veces los bancos solicitan saldos compensatorios o lo que llaman el floating, que son saldos mínimos para solventar costos de compensaciones de alguna operación, incluso de créditos. Se necesitan mantener saldos preventivos como reservas a fluctuaciones de efectivo y lo que estaba comentando que me parece lo más importante es tener efectivo para aprovechar compras a precios rebajados que pudieran surgir. De hecho, ahorita estaba leyendo hace unos minutos que me parece que FEMSA está haciendo una operación de compra e incluso decía la nota que ya el 87% de los accionistas de la empresa que quiere comprar estaban de acuerdo en el precio, pero lo que voy es que esto se da porque FEMSA también tiene una cantidad importante de recursos líquidos para poder hacer estas operaciones. Bueno, el axioma 4 es el análisis incremental. Para estimar correctamente estos flujos de efectivo se hace un análisis incremental o marginal, que consiste en considerar solamente aquellos flujos de efectivo cuya existencia depende de la aceptación del proyecto o de su rechazo, ya sea entrada o salida. Y esto es cuánto me va a dejar más, o sea, cuál va a ser el incremento, es este proyecto si decido meter mi dinero o mis flujos en él. Y incluso hay un análisis como tal incremental para la evaluación de los proyectos. Un quinto axioma que es muy interesante e importante tiene que ver con los mercados eficientes. En el libro de Roche y Jordan determinan que el mercado, y bueno, muchos otros, ¿no? Y hay una teoría o el creador de esa teoría de los mercados eficientes, pero bueno, dice que un mercado es eficiente cuando los precios se ajustan a la nueva información de manera rápida y correcta. Por lo tanto, los precios de los mercados, en los mercados de capitales, como son las bolsas, es un tema de debate, pero son mucho más eficientes que los mercados de activos reales, porque en los activos reales precisamente toda esa información no está concentrada o no es tomada en cuenta en los activos reales, como es una planta, ¿no? Alguna máquina, a diferencia de algún papel, de básicamente alguna acción. La hipótesis de los mercados eficientes tiene implicaciones para inversionistas y para las empresas, debido a que la información se refleja en los precios inmediatamente y los inversionistas solo deberían esperar obtener una tasa normal de rendimiento. Las empresas también deben de esperar recibir un justo valor por los valores que venden, dada esa información. Eso, como probablemente sabrán, se le llama descontar, digamos, la información o los eventos que ya existen. Entonces el mercado descuenta, por ejemplo, que la inflación va a seguir siendo alta y desde hoy manifiesta ciertos precios, o descuenta que el petróleo va a bajar, o descuenta lo que pasa en el mercado de acuerdo a la información. Por supuesto que si no se tiene la información, no se puede hacer ese descuento. Por eso es muy importante esta teoría, y más que teoría, que se pueda aplicar esta cuestión de contar con la información pública y disponible para todos. Entonces, decía que las empresas esperan recibir un valor justo por sus valores y suponen que el mercado responde inmediatamente a toda la información disponible y que afecta o ajusta los precios de una manera mucho más rápida. Esto nos dice la teoría, y después tiene tres vertientes. Una es la forma débil o la hipótesis débil, donde no todos tienen la misma información y entonces el precio no se ajusta en forma eficiente, ¿no? Es una forma débil de eficiencia.
En esta forma mínima se esperaría que el mercado mostrara un ajuste, pero posterior a que alguien hiciera alguna compra o venta con la información que básicamente tiene en forma personal o un grupo, porque la información en esta hipótesis o en esta forma débil no la tenemos todos. Y entonces, por ejemplo, no todos sabríamos que el petróleo va a subir, por ejemplo, o que va a bajar, o que va a haber guerra, o que hay, ¿no? Por eso también, ligado al anterior, la tecnología ha venido a debilitar esta forma débil, valga la redundancia, y a fortalecer la forma eficiente de los mercados, porque ahora la información es mucho más rápida, está en tiempo real. Claro que también tiene, como dije, la desventaja de que a veces no es cierta, no es real, y se pueden tomar decisiones incorrectas, pero recuerden el caso de Elon Musk, que pone un Twitter que quiere comprar Twitter precisamente y sube las acciones. Y después pone otro que dice que fue una broma y bajan las acciones. Entonces, la información está ahí de inmediato, pero si no analizamos bien, o si no somos fríos, vamos a tomar decisiones incorrectas, aunque el mercado se ajusta de forma inmediata. Porque ya veremos que, bueno, pues hay una psicología de masas, pero a lo que voy es que la tecnología nos hace tener la información en forma mucho más ágil. Podemos ver portales de Bloomberg, de Yahoo, de Investing, de muchos screeners que tienen la información con 2 minutos de atraso o un delay de 2 minutos y que incluso a veces pagando una cantidad relativamente poca, dependiendo de lo que vaya a ser, una cantidad pequeña, puedo tener acceso a la información en tiempo real, ¿no? Como hacen los scalpers al hacer scalping y tienen la información real y van haciendo sus operaciones, situación que anteriormente pues, no lo podíamos hacer. Básicamente esa información llegaba a la gente de la bolsa y nada más. Y eran nuestros brokers, y entonces ellos podían, o decidían, porque ellos tenían información y nosotros no la teníamos. Bueno, las otras dos formas de esa hipótesis de mercados eficientes es la forma semifuerte y fuerte. Entonces, en un mercado eficiente, en forma fuerte, la información que se tiene es pública y se tiene toda esa información y también la información privada, que al ser privada, pues ya no es, perdón, al ser pública ya no es privada, pero en pocas palabras es, en la forma fuerte se tiene todo, los precios reflejan toda la información, toda la que hay que pudiera llamarse privada, pero refleja todo, es decir, ese precio ya sabe que Elon Musk va a querer comprar, en teoría, Twitter o, no sé, cualquier información sobre los mercados o tener la información del dato de la inflación de Estados Unidos o de otros países de inmediato y se ajustan los precios. Ese conjunto de información de precios anteriores es un subconjunto de toda la información disponible públicamente, por lo que la eficiencia en forma fuerte incluye a la eficiencia en forma semifuerte y a la eficiencia de forma débil. ¿Por qué? Pues porque finalmente tengo toda la información. Entonces, esta forma fuerte es tener toda la información pública y privada. La semifuerte sería tener pues, toda la información pública, pero no la privada. Y la débil es no tengo la información ni pública ni privada en el momento de tomar la decisión. Por ejemplo, considerando que una empresa reporta un aumento de utilidades, un individuo podría considerar invertir sus acciones después de oír esta noticia. Sin embargo, el mercado es eficiente en forma semifuerte. Si fuera eficiente en forma semifuerte, el precio debería de aumentar inmediatamente ante la noticia y así el inversionista terminaría pagando un mayor precio. Esto quiere decir que no tendría esa información
y que pagaría la acción incluso con el dividendo. Una vez que la pague, pagan dividendos y entonces ya me quedo yo sin el dividendo, ¿no? Esa es una información o una forma semifuerte. La forma fuerte es, sé que van a pagar dividendos, me espero a que paguen dividendos y pago el precio justo por esa acción. Y sexto, el problema de agencia, donde el problema de agencia básicamente trata de, eh, primero que el objetivo de los directivos y los dueños no son los mismos. Entonces, hay ahí ese problema precisamente de agencia, donde los dueños irán por un camino, quieren ir por un camino, y los directivos quieren ir por otro camino. Hay muchos casos, por ejemplo, IBM General Motors, donde accionistas individuales poseen porciones pequeñas y los administradores no están muy vinculados con las riquezas de estas y pueden perseguir objetivos con beneficios personales a expensas de estos inversionistas. Por ejemplo, comúnmente incrementar su seguridad laboral, lograr salarios más altos, contar con días privados, y todo esto en lugar de maximizar la riqueza de los accionistas. Hubo un caso hace un par de años, no recuerdo exactamente el banco, en Estados Unidos, pero un gran banco en Estados Unidos, los dueños traían una política de reducir costos y el director general eh, del banco se mandó remodelar su oficina y costó $700,000. Ese es un problema de agencia donde, bueno, pues todos iban, o bueno, los dueños iban por reducir costos para aumentar las utilidades y él iba en sentido contrario, en tener una oficina más lujosa para él en forma personal. ¿Cómo se trata de eliminar esta agencia? Bueno, pues ofreciendo incentivos donde se digan, bueno, está bien, si logras ciertos objetivos, mejoramos tu oficina hasta en $1,000,000 de dólares, o te damos avión, o te damos muchas prestaciones, pero que estén ligadas a el objetivo de la empresa. Y como saben, lo pueden comprender, es bastante complejo cuando el directivo no es el dueño de la empresa. Por eso muchas empresas, o en muchas empresas están metidos los dueños, porque pues, ahí al 100% van con sus objetivos. Aunque incluso a veces, aunque que sea el dueño el que esté, los demás accionistas a veces no están de acuerdo con los objetivos de ese dueño, del mayoritario, los fondos de inversión y demás, y tratan incluso a veces de quitarlos, ¿no? Con compras hostiles y demás. Pero regresando a esta parte, la compensación gerencial trata de disminuir esa agencia para que todos vayan en el mismo sentido, que no perdamos de vista, es maximizar el valor de la empresa. Por lo tanto, eh, se habla de una separación del control y de la propiedad, y esto, bueno, pues se tiene que hacer en forma administrativamente correcta, que hablamos de la toma de decisiones correcta para que en la alta dirección esté en consenso con el consejo de administración o con la junta de accionistas. Insisto, todos, básicamente los directivos que no son accionistas vayan en el mismo sentido de la empresa. Y regresando al punto anterior, por eso también es muy común que se les dé acciones, o se les den acciones, o se le paguen con acciones a los directivos para que, bueno, pues piensen estos directivos que si hacen algo en contra del objetivo de la empresa, seguramente también lo están haciendo en contra de ellos mismos, porque sus acciones perderían valor. Y es aquí donde entran estos conceptos de
gobiernos corporativos que sean más sanos, que sean más eficientes, para eliminar o tratar de disminuir toda esta teoría de la agencia. Comentaba de la amenaza de una adquisición hostil o un takeover cuando la administración es deficiente. Puede haber una adquisición hostil donde generalmente se les pide a los directivos de la empresa, precisamente porque no eran muy buenos, o depende, ¿no? Bueno, porque a veces la adquisición hostil tiene que ver con que la empresa es muy buena, pero hay veces que el administrador no está haciendo las cosas bien, o el principal accionista o el mayoritario, se juntan algunos otros para despedir a esos directivos, buscando retomar el camino de la maximización de la riqueza. Entonces, la maximización de la riqueza es una meta de largo plazo, no es de corto plazo, y por esta razón, cuando se premia a directivos por maximizar el precio de las acciones de la empresa, esta recompensa debe basarse en el desempeño de las acciones de largo plazo y no de corto plazo. El punto 2 de nuestro primer tema es la meta de la administración, que debe ser la separación o en el análisis de la separación del control y la propiedad. Es importante hacer notar que la mayoría de las empresas no tienen un valor de mercado porque no todas cotizan en la bolsa. Y cuando los dueños, como comentaba, no son quienes lo administran, existe el riesgo de que los objetivos no estén alineados con los de los dueños. Esto es más común en las empresas que no están cotizando en bolsa, donde los administradores pueden perseguir objetivos de los cuales deriven más bien beneficios personales a expensas de el dinero de los accionistas, como comentaba. Y esto pues, no ayuda al crecimiento del valor de la empresa. Nuestro punto 3 y último es el mercado por el control corporativo. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues como los inversionistas o algunos accionistas quieren hacerse de las empresas, del control de las empresas, y tiene que ver con lo que estaba comentando, que se quieren hacer del el control de la empresa. El caso que teníamos muy claro era el de Steve Jobs, que la junta de accionistas no estaban muy de acuerdo con la forma que estaba administrando la empresa. Y bueno, un poco antes de esa historia, pues recordar que hablando de todo este tema, que cuando Steve Jobs establece que quiere hacer la primera computadora personal, existían muchas computadoras para empresariales, no tenía capital y va a levantar capital precisamente con muchos accionistas y después ya incluso en la bolsa. Lo que voy es que cuando tienes un proyecto, si no tienes un financiamiento, si no estás de alguna manera en bolsas, cuando es posible, no vas a crecer, ¿no? Seas quien seas, tenemos todas las historias de todas las empresas que están en bolsa, pues obviamente por eso están ahí, pero básicamente empezaron relativamente pequeñas, fueron atractivas para los inversionistas, los financiaron, muchos crecieron, muchos no. Apple es un caso de las que crecieron, pero en su momento, ya regresando al tema, eh, los accionistas no estaban muy contentos con la operación que traía Steve Jobs y literalmente lo cambiaron, hicieron no una compra hostil, pero sí se pusieron de acuerdo, sí hicieron algunas compras, pero más bien se pusieron de acuerdo y le dijeron, oye, ya somos mayoría en términos porcentajes, así que aunque sigas siendo accionista, pues ya no vas a tomar las decisiones, ¿no? Y este es un mercado por el control corporativo. Hay algunos accionistas que ven bien a la empresa y pues, piensan para qué moverlo si todo va bien. Hay algunos que ven mal o ven que no está creciendo el valor de sus acciones y tratan de hacerse del control
corporativo. Como sabemos en la historia de Apple, la gente que se quedó inicialmente con el control corporativo fracasó y regresó Dios para volver a hacerse del control, y fue cuando introduce estos productos, básicamente el iPod inicialmente y después el iPhone y todo lo que empieza con i. Esta lucha de poder es un mecanismo importante mediante el cual los accionistas, como decía yo, que están insatisfechos, pueden actuar para reemplazar a la administración existente. La lucha por poder se da cuando un grupo solicita apoderados para reemplazar al Consejo de Administración. Un ejemplo lo tenemos con Hewlett Packard en 2002, la fusión que se propuso entre Hewlett Packard y Compaq, no sé si recuerdan esa marca, desencadenó una de las luchas de poder más comentada, más amargamente impugnada y más costosa de la historia, con un estimado de $100 millones. Este grupo de accionistas, que incluía a Walter Hewlett, que era miembro del consejo y heredero del fundador o cofundador de Hewlett Packard, no era Hewlett y Hewlett Packard, se opuso a la fusión e inició una lucha por poder para conseguir el control de toda la empresa. Y otro grupo que era encabezado por Carly Fiorina, que era la directora ejecutiva, que también esto es común. A veces que eres el directorio, es que la empresa puede ir mal o puede ir bien, y buscas un grupo de inversionistas que te apoyen para comprarle a los demás accionistas su parte. Bueno, ella sí apoyaba la fusión, y en votaciones muy reñidas se puso a la señora Fiorina, la fusión se llevó a cabo y el señor Walter Hewlett renunció a su puesto en el consejo, me parece que vendió las acciones, y pues ya después, no recuerdo bien si todavía está cotizando o fue parte de lo que compró Lenovo. Muy bien, como cierre de este primer tema, esta primera semana y esta primera sesión, diremos que la maximización de la riqueza es una meta de largo plazo, y por esta razón, cuando se premia a los directivos por maximizar el precio, hay que hacerlo con base en su desempeño de largo plazo, no de corto plazo. Debido a que la meta de maximización de utilidades se logra con el paso del tiempo, la administración debe de comunicar a los accionistas de que está en pos de sus mejores intereses. La principal meta de una empresa, como he venido diciendo a lo largo de todo este video, es maximizar la riqueza de los accionistas, lo cual a su vez implica aumentar el precio de las acciones, por supuesto, y este precio depende de los flujos que se estiman y de la oportunidad y riesgo de estos flujos. Hay ocasiones en que los administradores pueden verse tentados a perseguir la parte de teoría de agencia, se ven tentados a perseguir sus propios intereses en lugar de alcanzar la meta de maximización de la riqueza de la empresa, y el potencial de tal problema de agencia o conflicto puede reducirse a ofrecer a los administradores incentivos o motivaciones para que actúen en el mejor interés de la empresa y los accionistas, como comenté. De llegar a un problema de agencia, los accionistas tendrían que vender las acciones e invertir en empresas en las que los administradores sí hagan lo correcto. Y antes de dar por concluido, espero que con esto nos quede claro la manera en que se pueden enlistar y explicar los activos financieros y en general cuáles son, cuál es la principal meta de una empresa lucrativa y en qué consiste la separación del control y la propiedad de una empresa. Muy bien, pues este fue el primer tema. Seguiremos el día 23 ya en forma presencial. Que tengan una buena semana.